Bueno, variadas han sido las posturas, las reacciones frente al proyecto de reforma del sistema electoral impulsado por el gobierno. Desde la Alianza, por ejemplo, dicen estar preocupados. Lo califican de una cortina de humo por la reforma tributaria, también que es un traje a la medida de la nueva mayoría. Queremos conversar sobre este proyecto. Para eso nos acompaña en CNN Chile Robert Funk, doctor en Ciencias Políticas. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Robert, desde una mirada un poco más técnica que a veces es súper necesario para analizar estos temas y dejar las pasiones de lado, ¿no?, que tienen los involucrados. Hay distintas maneras de salirse del binominal o de cambiar el sistema binominal. ¿Es esta una buena manera? Es una manera. Yo creo que una de las preguntas principales es ¿por qué se quiere cambiar el binominal? ¿Cuál es el análisis que se ha hecho respecto a los problemas que ha presentado el binominal? Y eso es bastante claro. El binominal tiene problemas de legitimidad, ha tenido problemas se evalúa que tiene problemas, una de las cosas por diseño que tiene el sistema binominal es la sobrerepresentación de la primera minoría o la segunda mayoría, y por lo tanto esas son cosas que efectivamente ambas cosas se arreglan con esta propuesta. Pero más allá de eso, yo creo que hay que preguntarse qué es lo que queremos nosotros como sociedad de un sistema electoral. ¿Para qué es un sistema electoral? Queremos más representación, queremos estabilidad, queremos gobernabilidad, queremos representación. ¿Qué tipo de representación queremos? Queremos representación regional, representación de partidos pequeños. Entonces, esas son cosas que todavía yo creo que están de alguna forma, avanzamos en esa dirección, pero yo creo que no está muy explícito qué es lo que se quiere lograr. ¿Cuáles son los principios, a la luz de lo que tenemos en vista, ¿no?, el proyecto que está buscando precisamente el gobierno? ¿Qué objetivos se está planteando con este sistema? Lo primero, obviamente, es avanzar y arreglar un tema que ha estado pendiente desde el retorno a la democracia y que siempre ha estado mencionado como una de las cosas más, tal vez una de las últimas cosas, junto con los quórum en el Congreso, que realmente son como legados de la dictadura. Entonces esa es una cosa, y por lo tanto ese problema de legitimidad, yo creo que eso se arregla acá. Segundo es crear espacios de representación para partidos y sectores tal vez más pequeños, pero a la vez lo que hace es igual obligar o animar a partidos pequeños o candidatos independientes hacerse parte de algún tipo de pacto. Igual este es un sistema que no es tan distinto al binominal, en el sentido que la lógica del sistema de D'Hondt es básicamente el mismo, pero al aumentar el número de escaños, de cupos, por lo tanto esa sobrerepresentación, de la misma forma que se sobrerepresentaba ese segundo grupo, ahora eso se desparama un poco más entre 3, 4, 5, incluso 7, ¿no es cierto?, actores. Claro, porque en el caso de un distrito en el que hay 8 cupos, ¿no?, para elegir, basta con un 12% aproximadamente de votos para poder entrar tal cual. O quedarse con uno de esos cupos. Y al mismo tiempo asegurar que algunos candidatos o partidos que habían obtenido, como existe en el presente sistema, hasta 20%, que con ese 20% no lograban entrar por el sistema, por la distribución de los votos, ahora sí se asegura que esos votos, esos candidatos sí entran. Ahora, vamos o tratemos de derribar algunos mitos que se han construido aquí. Por ejemplo, o no sé si mitos, pero quizás más bien supuestos. Por ejemplo, desde la UDI dicen esto va a generar un multipartidismo que podría ser un poco gobernable finalmente a esta democracia chilena. ¿Es eso tan así? ¿Cómo funciona el multipartidismo? Yo creo que no. Yo creo que a lo que apunta esa crítica es más bien a su sistema proporcional, como se ha visto en países como Italia, Brasil, Israel, en distintos momentos de la historia, donde efectivamente cuando uno abre totalmente un sistema proporcional, entran muchos partidos y eso incluso permite la división de partidos existentes en grupos más pequeños. Eso no se ve acá justamente por lo que le dije anteriormente. Esto todavía obliga o casi obliga la creación de coaliciones, de listas, y por lo tanto algo de esta negociación y que existe ahora, que a veces se ve un poco no tan bonito desde afuera, pero eso va a tener que seguir existiendo para conformar estas listas, esos pactos. Entonces yo no veo ese riesgo. Otro supuesto. Pero sí es verdad que al aumentar el número de escaños permite, al crear más espacio y más escaños, permite que
la entrada de otros partidos. Por lo tanto, claro, obviamente esto, si bien son pactos, esto no van a ser dos grandes coaliciones con algunos muy pequeños, sino que van a haber algunos más. Podríamos ver cuántos, 4 o 5 pactos. Es posible que veamos, ¿sí? claro, que veamos algo así, que es un poco lo que ocurrió en el tiempo en países como Inglaterra o en Canadá, donde sistemas históricamente controlados por dos grandes partidos ahora básicamente participan 4, 5, 6. En ese sentido, ¿se replica un poco lo que sucede en el caso de los concejales, por ejemplo, en las elecciones de concejales actualmente acá en Chile, o es una figura yo creo distinta? yo creo que aquí el rol de los partidos va a ser un poco más importante. Ya. Ahora, otro de los supuestos o conclusiones que se han sacado también es que la nueva mayoría, por ejemplo, ya no tendría como sentido de conformación, ¿no? Porque permitiría la creación de distintos pactos distintos, más pequeños. Cuando hablamos de que se rompe el binominal, parte tiene que ver con eso, ¿no? Se rompe la lógica de estos dos grandes bloques y por lo tanto tal vez a lo que apunta a tu pregunta básicamente es si los partidos que actualmente conforman esos dos grandes bloques van a seguir siendo los mismos partidos. Exacto. En los mismos bloques. Y eso es muy posible que no. Es muy posible, por ejemplo, que al permitir la entrada de partidos más pequeños, que las coaliciones esas listas se van a ver distintas. Por ejemplo, una interpretación es que esto lo que hace también, cuando uno no tiene dos bloques, sino que 3 o 4 o 5, digamos que 3, ¿sí? Lo que eso hace es, de alguna forma, recrear no los 3/3, pero un espectro más amplio. Ajá. De posturas políticas. Por lo tanto, que representa mejor, y eso es lo que quieren hacer, sí. Representa mejor la diversidad de opinión y de ideologías que existen en la sociedad. Ajá. Entonces, al hacer eso, es muy posible que efectivamente los bloques en el futuro se vean distintos. Por ejemplo, el Partido Comunista hoy día, dentro de la nueva mayoría, ingresa por una aspiración de tratar de llegar efectivamente al gobierno, obtener cupos parlamentarios. Quizás en ese sistema no sería necesario esa puede haber otro tipo de lista más de izquierda, puede haber otro tipo de lista más de centro, que podría ser la DC con otros partidos de centro. Por lo menos la lógica es esa. Ahora, hace poco, ayer de hecho, en el diario La Tercera aparecían algunas simulaciones, ¿no?, respecto a qué pasaría en base a los resultados que se obtuvieron en la última elección parlamentaria aplicando el sistema nuevo. Y decía que no había mucha diferencia, que finalmente la diferencia entre porcentaje de votos versus porcentaje de cupos obtenidos era más o menos parecida para la alianza y la nueva mayoría. ¿Es posible hacer una simulación así? Bueno, hay dos puntos ahí. Uno es que si es posible hacer la simulación, la única forma de hacer una simulación es usando los datos que tenemos, los porcentajes, el voto popular que tenemos, y tratar de simular. ¿Qué tan fidedigna es? Esa es la pregunta. Bueno, eso obviamente muchas veces, y todo lo hemos hecho, cuando uno va a votar, uno dice, bueno, yo no conozco tal y tal candidato, pero es parte de un bloque, o yo no me niego a votar por el otro lado porque en el sistema de dos no me gusta ni un lado ni el otro. Entonces, la lógica de votación probablemente va a cambiar con este nuevo sistema, y esa es una de las cosas que cambiaría los resultados y que no nos permite hacer una simulación directa. Pero sin embargo es como digo, lo único que se puede echar mano. Claro. Claro que sí. Ahora, respecto a quienes podrían verse beneficiados con este sistema, ¿a qué partidos va a beneficiar principalmente? Tengo la impresión que beneficia a partidos pequeños, pero no muy pequeños, ¿no? O sea, un partido que como el Partido Comunista, que es histórico, que tiene organización nacional, que tiene... yo creo que se va a ver beneficiado. Pero, a ver, lo que ha cambiado, y eso es lo que iba también decir en la respuesta anterior, algo como un partido como el Partido Comunista, en el fondo hoy día está representado, y por eso tal vez no va a cambiar tanto el resultado, porque básicamente lo que han hecho esos partidos o candidatos particulares es que han usado las herramientas existentes para ingresar al Congreso, ¿no? Se han sumado a este sistema, se han hecho parte de una coalición y entran al... entonces, con la propuesta se abren las posibilidades, ¿no es cierto? Van a usar otras herramientas. Esos partidos pequeños pueden usar otras herramientas, van a tener más oportunidades, pero en el fondo lo que cambia la herramienta, pero para esos partidos sigue habiendo espacio. Lo que va a ser más interesante, a mi juicio, es qué pasa con candidatos independientes. ¿Qué pasa con candidatos que, por ejemplo, no quieren sumarse a una coalición? Y pueden irse por fuera, pero para ellos va a ser más difícil, a menos que se hagan
listas o coaliciones de independientes, y eso está indicado en el proyecto. Entonces, yo creo que para ellos se hace un poquito más fácil que en el sistema actual, donde realmente es casi imposible, a menos que no se suma, a menos que no se sume a una coalición, pero en general esto está hecho para, y sigue empujando a candidatos y partidos para formar coaliciones. Ahora, me gustaría, para terminar, Robert, que pudiéramos hacer un análisis de cómo se viene el escenario en términos de la votación y de los apoyos distintos, ¿no? Porque aquí también me imagino que hay oportunidades no solo para la nueva mayoría, que es el que está impulsando el proyecto, sino también para RN, Amplitud, etcétera. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar esta etapa de negociaciones previa a la discusión ya en el Congreso? El hecho de que, si es verdad que esto abre espacio particularmente para el centro, es muy probable que partidos como RN, Amplitud, estén dispuestos a no tengan mayores rechazos a la propuesta. Los que quedan fuera, probablemente, más que nada los que quedan fuera aquí, es la UDI. Casi todos los otros sectores, si uno observa las reacciones en general, las reacciones, por ejemplo, la democracia cristiana, que por ejemplo con la propuesta de la reforma tributaria, tuvo una reacción mucho más negativa a lo que ha tenido con esto, porque yo creo que reconocen que esto es los beneficia, o por lo menos no los perjudica. Ocurre lo mismo que con RN. Así que yo creo que con esos votos es probable que, y por cierto el Partido Comunista y otros sectores de la nueva mayoría. Entonces hay bastante consenso, tengo la impresión, en el sector político para lograr que esto salga. Además, los votos de Amplitud aquí comienzan a tomar un peso distinto también, ¿no? Hay algunas cosas que, sí, por supuesto, hay algunas cosas que igual yo creo que sería bueno tener una discusión. Por ejemplo, no se ha conversado y no está muy claro en la propuesta por qué seguimos teniendo dos cámaras. El proyecto lo menciona por razones históricas, más bien. Pero tiene sentido tener dos cámaras si no hay una clara diferenciación en el rol de esas dos cámaras. Tiene sentido tener dos cámaras cuando el Congreso en total sigue siendo relativamente débil vis-a-vis el poder del Ejecutivo. Esas son discusiones que me parece que van a ser más interesantes deberían estar más presentes en esta discusión. Y dependiendo del trámite quizás también se incluye como parte de la discusión, pues claro. Robert, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato.